Bienvenidos, manitas. Como ya habéis visto en la miniatura del vídeo, hoy le toca el turno a decorar una teja. Si os interesa ver lo que hago con ella, acompañadme, que empezamos. Como estáis viendo, es una teja vieja, antigua y rota. Yo la conseguí estas navidades. Este fin de año fui a pasarlo a un pueblecito de montaña y paseando por los alrededores había una casa en ruinas con todas las tejas por el suelo. Y yo me cogí esta. Es la típica teja antigua de las que hacían a mano, no como las de ahora, como esta de aquí, que está hecha con molde. Entonces los filos están rectos, las curvas son perfectas, mucho más fácil de decorar. Pero lo bonito de esta teja es mantener la teja como está. En esta ocasión, en vez de decorar la parte de fuera, voy a hacerlo por la parte de dentro. En la decoración de esta teja no quiero ocultar que es una teja antigua y que incluso está rota. Quiero que se vea. Y lo primero que tenemos que hacer es la base, donde luego irá apoyada toda la decoración, y la parte alta que apoyará el tejado. Esas piezas las voy a hacer con cartón. Yo ya las tengo aquí hechas, pero ahora os voy a enseñar cómo poder hacerlas. Va a costar un poquito más porque, como os estoy diciendo todo el rato, es una teja antigua, irregular, hecha a mano y no nos sirve hacer un círculo que luego acoplaríamos a la curvatura de la teja. Vamos a tener que ir haciéndolo poco a poco. Para la base cortaremos dos piezas iguales y para la parte del tejado con una pieza nos servirá. Voy a utilizar cartón de doble canal. Para ello, una pieza de cartón y vamos a coger la teja, la vamos a apoyar, cogemos el lápiz, lo ponemos en recto paralelo a la teja y marcamos la curva. No va a quedar perfecta ni mucho menos, pero es para que nos sirva de guía, de orientación. Y vamos a cortar por esa marca. Pues lo que vamos a tener que ir haciendo es ir haciendo cortes y rebajando el cartón, fijándonos en los puntos que el cartón toca a la teja, ir cortándolo con unas tijeras poco a poco hasta adaptarlo. Una vez ya lo hemos conseguido, marcaremos el principio y el final de la teja, hasta donde queremos que llegue el cartón. Y ya le dais la forma que queráis. Esta nos servirá de plantilla para hacer otra exactamente igual. La parte de aquí del tejado, pues lo mismo. Yo esta vez la voy a hacer inclinada. Y ahora vamos a pegar la parte del tejado y la base que tenemos cortadas en cartón a la teja. Lo voy a hacer con cola blanca de carpintero. Si no utilizáis cola blanca de carpintero, aseguraros de que sea un adhesivo que pega bien tanto a la teja como al cartón. Y nos vamos a esperar a que esto seque bien. Cabeza la mía, se me ha olvidado que primero hay que hacerle los orificios para después poderla colgar. Ya tenía esto pegado, lo he quitado, luego lo volveré a pegar. Y voy a utilizar una broca, este punzón, incluso si tenéis algún destornillador que sea viejecito, porque se os va a estropear. Lo podríais hacer con un taladro, pero al ser una teja tan antigua, me da miedo darle con el taladro y que se me rompa. Así que me voy a quedar aquí un ratito haciendo los dos agujeros. Se hacen fácil, no hay que hacer demasiada fuerza, pero sí que es verdad que nos va a llevar un poquito de tiempo. Bueno, pues ya tengo los orificios hechos y os fijaréis que aquí tengo dos. Lleva su ratito. Cuesta un poquito hacer el agujero, más que nada porque es una pieza antigua y delicada. Y justo lo que yo pensaba. Después de hacer este agujero me decidí a probar con un taladro, hacerlo aquí. Y no sé si se podrá ver, pero por aquí agrietado. Así que he tenido que volver a lo manual con el punzón y la broca y hacer uno un poquito más abajo para que haga fuerza al colgarla de esta pieza que está bien. Aquí está la grieta y esta parte de aquí pues está más débil. Así que una vez hechos los dos orificios voy a volver a pegar el tejado y esta vez lo voy a poner un poquito más inclinado.
Mientras el cartón se me seca, voy a aprovechar para anudarle la cuerda que después nos servirá para colgar la teja. Vamos a aprovechar también a colocar esta pieza y así se nos irá secando todo a la vez. También la iremos cortando, adaptándola a la curvatura de la teja. Esta pieza no nos tiene que quedar perfecta, simplemente nos va a servir para apoyar las tejas. Pasamos ahora a terminar el tejado. Para ello vamos a hacer unas cuantas tejas y vamos a cortar en cartoncillo para hacer nuestro molde un rectángulo de 2,5 centímetros por 3 centímetros de alto. En la parte alta marcaremos medio centímetro en este lado y medio centímetro en este otro. Trazaremos la línea hasta esta esquina y por ahí cortaremos. Esta será nuestra plantilla. Para ello voy a utilizar pasta de modelar de secado al aire. Lo primero que voy a hacer va a ser un rulito largo que le daré forma cuadrada. Medio centímetro más o menos de grosor y esta es la pieza que vamos a colocar aquí en el frontal. Y con esto vamos a simular unas piedras. Vamos a ir haciendo marcas en vertical, cada una de un tamaño diferente. Y golpeando con un cepillo de dientes que esté viejecito, vamos a darle textura a la piedra. Y la pegamos en su sitio con cola blanca. Para hacer las tejas extendemos un poquito de pasta y con la plantilla que acabamos de hacer vamos a ir marcándolas y cortándolas. Esto ya me lo habéis visto hacer en varios vídeos de miniaturas y en el primer vídeo que decoré una teja. En la cajita de descripción del vídeo os voy a dejar una lista de reproducción en donde podéis encontrar todas las miniaturas que tenemos hasta ahora en el canal, incluidas las dos tejas. Pulimos los bordes con el dedo mojado en agua. Y para darle forma, un palito y las vamos a ir apoyando encima de él. Y a medida que vayamos haciendo tejas, sin esperar a que se sequen, las iremos colocando en su lugar. Y las vamos a ir pegando con cola blanca. La primera fila boca arriba. La segunda fila de tejas las colocaremos boca abajo, apoyándolas entre dos de las tejas de la fila anterior. Y ahora vamos a hacer las vigas de la parte interior. Para ello voy a seguir con pasta de modelar. También las podéis hacer con corcho o por spam, como hicimos en la miniatura de la bodega. Vamos a hacer un rulito de 1 centímetro de grosor más o menos y vamos a aplanarlo. Y ahora vamos a simular las vetas de la madera. Y vamos a ir tomando la medida. Y las vamos a ir pegando también con cola blanca.
Pues así es como ha quedado el tejado, y para la parte de abajo le he puesto también lo mismo que aquí. Se hace de la misma manera. Una tira simulando madera en este frontal y otra un poquito más estrecha aquí en la parte de abajo. Ahora esto lo tenemos que dejar secar muy bien para seguir trabajando. Mientras la teja se nos va secando, yo voy a preparar el suelo. Para ello voy a utilizar este papel japonés que me enviaron desde Dipinto di Blu, que imita azulejos hidráulicos. He cogido este tono en azul, pero los podéis encontrar de muchos otros diseños. Voy a hacer el decoupage en un trocito de papel de acuarela. Es un papel resistente que aguanta muy bien la humedad. Si no tenéis de este tipo de papel, que es finito, podéis utilizar el cartoncillo de una caja de galletas, también nos sirve. Y vamos a cortar el trozo que necesitamos. Y vamos a hacer el decoupage como siempre hacemos. Medium para decoupage o cola blanca rebajada con muy poquita agua. Como ya os he dicho otras veces, el papel japonés es muy fácil de trabajar. No es necesario que apliquemos una capita en la superficie. Directamente colocamos el papel y el medium para el decoupage, del centro hacia afuera, vamos aplicándolo y pegando nuestro papel. Y lo dejaremos secar. Pasamos a hacer el tiro de una chimenea, de una yard, de una cocina antigua. Para eso vamos a necesitar un tubo de cartón. Vamos a hacer marcas a 15 centímetros. Yo os voy a dar mis medidas, pero dependiendo del tamaño de vuestra teja las tendréis que adaptar. Y lo cortamos. Y lo abrimos por la mitad. Vamos a cortar un ancho de 11,5 centímetros. Y para la medida de la parte alta serán 7 centímetros. Primero sacamos el centro y de ahí marcamos 3,5 hacia un lado y 3,5 hacia otro. Unimos las marcas que acabamos de hacer con las esquinas inferiores y cortamos. Esta pieza va a ir colocada aquí, pero ahora tenemos que hacerle en la parte alta las marcas para encajarlo entre las vigas. Colocamos en la parte más alta y marcamos aquí, la parte más baja. Unimos la marca con la esquina opuesta y por ahí cortamos. Lo siguiente, aquí tenemos una viga, pues vamos a marcarla y ahí le vamos a hacer un pequeño corte de unos 2 o 3 milímetros. Y doblamos hacia el interior. Seguimos comprobando que encaje. Aquí vemos que tropieza en la viga de al lado, pues ahí le haremos otro pequeño corte. Y una vez ya tenemos los cortes listos, vemos que la parte de arriba nos encaja perfectamente, pues ya lo podemos pegar en su sitio. Yo lo voy a hacer con cola blanca y ayudándome con la pistola de silicona para que se quede fijo en su sitio mientras la cola se me seca. Para decorar la pieza que acabamos de pegar, volvemos a la pasta de modelar. Vamos a hacer un rulito de 1,5-2 centímetros de grosor para simular otra viga de madera. La vamos a aplanar un poquito sin apenas ejercer presión. Al estar simulando una viga de madera, los bordes tampoco nos importa que queden desiguales. Y esta pieza es la que va a ir aquí, a modo de repisa. Una vez lista, la pegamos en su lugar con cola blanca, como venimos haciendo con todas las piezas que utilizamos esta pasta de modelar. Y para el tiro de la chimenea vamos a ir haciendo bolitas para simular piedras, cada una de un tamaño. Hacemos la bolita y la aplanamos un poquito para que tampoco nos abulte demasiado.
Y una vez colocadas y antes de que la pasta se seque, vamos a darle un poquito de textura. Mientras se nos va secando esta pieza de aquí, vamos a hacer el suelo y retomamos estos azulejos que pegamos en el papel y los vamos a cortar uno a uno. Si queréis podéis tomar la medida del espacio del suelo y cortar una pieza entera, pero yo prefiero hacerlo uno a uno. Y los vamos a ir pegando en el suelo. Vamos a ir dejando un espacio de 1 milímetro entre cada azulejo. Y iremos cortando según vayamos necesitando. Una vez ya tenemos todo el suelo colocado, volvemos a coger la pasta de modelar y vamos a hacerle una base donde irá después el fuego. Esa base la vamos a hacer de medio centímetro de grosor más o menos. A esta base, si preferís, podéis marcarle unos azulejos, unas piedras, lo que prefiráis. Yo la voy a dejar así, tal cual, sencilla. La voy a pegar en su lugar con cola blanca y dejaremos secar. Como veis, he puesto aquí también 2 tiras con la pasta simulando madera. Como ya os dije al principio, no quiero cubrir la teja, quiero que se siga viendo una teja vieja que está rota. Como el interior sí que lo quiero pintar, necesitaba tener donde hacer un corte limpio. Así que he colocado estas 2 piezas. Se está secando todo, pero mientras tanto podemos seguir avanzando con el suelo. Lo voy a barnizar con un barniz en acabado satinado. Le voy a aplicar 2 capas dejando secar entre capa y capa. Una vez seco el barniz, con masilla, tapa grietas, resanador, voy a hacerle el rejunte a los azulejos. Voy a coger un poquito de pasta y la voy a mezclar con agua. Así conseguiré que sea más ligera y se meterá entre las pequeñas ranuras que hemos dejado en los azulejos. Y la vamos aplicando. Una vez todo seco, empezamos a darle color. Lo primero, aplicar una capa de pintura acrílica blanca o también podéis utilizar gesso para conseguir un fondo claro donde poder seguir trabajando. Pintamos el tejado. Voy a utilizar pinturas acrílicas y el primer color que necesito es el tono siena. Mezclo el color siena con un poquito de marfil y a pincel seco voy a darle a todo el tejado. Con el mismo pincel y sin limpiarlo, cojo un poquito de marrón chocolate, un marrón oscuro. Voy a darle pincel seco, pero esta vez voy a ir dando golpecitos, no arrastrando el pincel.
y voy a aplicarlo por unas zonas más, por otras menos. Y lo mismo que he hecho con el marrón chocolate voy a hacer ahora con el color marfil. Y para darle esos toques de moho, de verdín en el tejado, voy a utilizar un verde bosque, que es un verde oscuro, con una gotita de negro, para oscurecerlo un poquito más. Pasamos a pintar las piedras del tejado. El primer color, un gris oscuro. Este mismo gris oscuro, aclarándolo con unas gotitas de color blanco, vamos a ir pintando la parte superficial de las piedras, para dejar que se vea el gris oscuro en el interior. Pasamos a pintar nuestro hayar, las piedras. El primer color, gris marengo. Siguiente capa de pintura, color caramelo, que voy a rebajarlo con un poquito de marfil para que quede una intensidad más clarita. Y a pincel seco voy a darle a toda la piedra, pero esta vez este pincel seco va a llevar un poquito más de carga de pintura. A esa misma mezcla le añado un poquito más de marfil para hacerlo cada vez más clarito. Y por último, el marfil sin mezclar. Y para terminar, un poquito de marrón chocolate en algunas de las piedras para que no todas sean iguales. Es el turno de la madera. El primer color, marrón chocolate. Siguiente color, a pincel seco, el siena. Siempre que apliquemos un nuevo color, nunca cubriremos del todo el que ya tenemos puesto. Y sin limpiar el pincel de este último color siena, cogemos un poquito de marfil y hacemos lo mismo, otro pincel seco por encima para aclararlo un poquito. La base donde irá el fuego, un beige clarito. Y lo voy a oscurecer un poco haciendo una aguada con el marrón chocolate. Una vez aplicada la aguada, con una toallita húmeda retiraremos el exceso. Y con este mismo marrón chocolate que hemos aguado voy a envejecer los azulejos. De la misma manera aplico y antes de que se seque retiro el exceso con una toallita húmeda. Blanco antiguo para la pared. Una vez seco el blanco, retomamos esa aguada en marrón chocolate para manchar un poquito la pared. Vamos a ir poquito a poquito porque la superficie es muy rugosa y tenemos que limpiarlo antes de que se seque.
Y ahora, para simular el hollín del fuego, vamos a hacer otras 2 aguadas, en gris marengo y en negro. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a ir aplicando y retirando el exceso. Por las zonas que queramos más oscuridad, volvemos a aplicar. Barnizamos todo lo que tenemos hecho hasta ahora. Yo voy a aplicar un barniz en spray y para ello primero tendré que cubrir esta zona de aquí de la teja que no quiero que se manche de barniz. Y le voy a aplicar 2 capas, dejando secar entre capa y capa. Y así es como va quedando esta teja. Todos los complementos y decoración os lo compartiré el próximo viernes en otro vídeo. Lo he hecho en 2 porque si no sería mega largo, demasiado pesado para vosotros y para mí también. Mientras estáis viendo este, yo estoy liada grabando todo lo que le falta. Espero que os esté gustando y no os perdáis la segunda parte de la decoración de esta teja. Y si no estás suscrito y no te la quieres perder, aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Y acuérdate de activar la campanita que está justo al ladito para que YouTube te envíe una notificación. Y así verás el acabado final de esta decoración. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Besitos.